Cuando creí conocer a Dios, yo vivía de acuerdo a mis propósitos y a mis deseos. Pero cuando conocí verdaderamente a Dios, empecé a vivir de acuerdo a sus deseos y sus propósitos, que eso es diferente. ¿Qué tal, hermanos, queridos amigos? Hasta donde quiera que estén y quienes quieran que sean, es un gusto compartir con ustedes. Soy Rolando Ramos, estoy para servirles. Y en esta ocasión yo traigo un tema que es una extensión del tema anterior, pero lo hemos titulado Hermanos a la obra. Es un bonito tema porque nos involucra a todos realmente en la obra y en nuestro quehacer dentro de la iglesia donde estamos asistiendo. Les quiero compartir una escritura. Esto está en Efesios 1:11. Dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Miren, Dios va a ejecutar su plan conmigo o sin mí, con usted o sin usted, porque Él tiene ya un proyecto trazado. Los ajustes nos toca a nosotros hacerlos desde donde estamos operando, porque Él está edificando la iglesia, pero nosotros desde nuestras pequeños segmentos donde estamos un pequeño o una pequeña parte del cuerpo de Cristo, pertenecemos y trabajamos en una iglesia, y es precisamente donde nos vamos a enfocar en nuestro quehacer como familia. Es importante tocar lo que en algún momento en la plática anterior se tocaron muy superficialmente algunos puntos y tienen tanta relevancia que por eso me vi obligado a compartir con ustedes una extensión del tema anterior. Les quiero leer una escritura. En Filipenses 2:14-15 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo de gente perversa y corrupta. Nosotros no podemos caminar a ciegas, porque nuestro caminar verdaderamente es un caminar asistido, porque el Espíritu Santo es el que va con nosotros y el que nos mantiene en el camino correcto. Cuando nosotros tenemos un auténtico interés de querer caminar como debe ser, marcando la diferencia y denotando la eficiencia de nosotros como individuos, porque tenemos que estar claros, mis amigos y mis hermanos, Dios está trabajando conmigo como individuo, con usted como individuo, con mi familia, con su familia, y eso no lo debemos de dejar por un lado, porque es parte de un proyecto que sigue vigente, porque Dios lo que empezó lo va a terminar, y eso usted y yo lo hemos visto. El que empezó la buena obra la va a terminar. En eso sí debemos estar conscientes. Miren, nosotros estamos viviendo en un sistema opresor, en un sistema que nos oprime, que nos desgasta. Pero nosotros también debemos de estar conscientes que nuestro paso tiene que ser firme, que nuestro caminar tiene que ser firme, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Se recuerdan ustedes lo que Moisés le dijo a Josué? Y lo que Dios mismo le dijo que iba a tratar con Josué, que el libro de la ley se lo daba para que su pie no se desviara ni a derecha ni a izquierda. Y en este sistema donde nosotros vivimos, no nos debemos desviar ni a derecha ni a izquierda. Nosotros tenemos una ruta que seguir. Nosotros tenemos una meta a donde tenemos que llegar. Les quiero leer Tesalonicenses 2:12. Estoy usando la versión NTV por si me quieres seguir en la lectura. Miren qué linda esa versión. Dice: les rogamos, los alentamos
y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y en su gloria. Esta escritura la vimos en el tema anterior, porque ya no es cuestión de que yo quiera o no quiera dar testimonio, buen testimonio de un buen caminar. Dios quiere que demos un buen camino, que demos un buen testimonio de un buen caminar, pero por agradarlo a Él, no por agradar a las circunstancias o por agradar al entorno donde yo me muevo. Eso no es opcional, eso es imperante. Nosotros debemos de dar un testimonio que todos admiren. De alguna manera eso va a atraer a otros que andan indecisos aún. Pero sucede todo lo contrario. Como nuestro testimonio no da luces de cambio, la gente dice, si eso es vivir el Evangelio, ni me interesa. Si ese es el temor que se le ve a Dios en ese hombre, en el corazón de esta persona, no me interesa. Yo creo más en Dios que Él mismo. Así dicen algunas personas. Como les dije también en la plática anterior, que nuestra vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces no nos desesperemos, porque nosotros diligentemente tenemos que trabajar área por área, porque nos compete a nosotros, porque nos conviene a nosotros, porque nosotros somos los indicados. A nadie más le interesan los cambios que a mí me están sucediendo. Yo soy el artesano, o yo soy el artífice, yo soy el artífice de mi propio destino, si mi dedicatoria está muy clara. Yo quiero agradar a Dios. Por encima de todas las cosas, quiero agradar a Dios. Si esa es prioridad para mí, las circunstancias no me van a tocar, aunque quieran envolverme en su maraña. Amén. Enfoquémonos en nuestro quehacer como miembros de la familia que somos. Eso quiere entrega para que estemos en reciprocidad con Dios, porque Él fue el que decidió constituirnos como en familia. Y si nosotros estamos de acuerdo, nuestro caminar tiene que ser pensando en que pertenecemos a una gran familia. Veamos lo que nos dice Efesios 1:5. Dice, Dios decidió, siempre estoy usando la versión NTV, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hasta aquí he dado pincelazos de mi plática anterior para recordarles que de dónde vengo y tener el pie para empezar a lo que quiero trasladarles en esta ocasión, que es muy importante a mi parecer. Y creo yo que debemos de estar claros y conscientes de nuestra identidad. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, todos conformamos ese templo porque así dice el apóstol Pablo, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Eso nos constituye como iglesia a nosotros. Y nosotros cuando nos congregamos tenemos que hacer la labor de una familia que implican muchos oficios, muchas necesidades que trabajar, muchos problemas que resolver. ¿Y dónde lo vemos eso? En la iglesia. Por eso yo soy iglesia, tú eres iglesia. Nos tiene que penetrar en nuestro corazón que no somos individuos cuando estamos hablando de iglesia. Somos iglesia. Dios decidió, si vemos Efesios 1:5, que es una linda escritura, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hasta aquí le he dado pincelazos de nuestra plática anterior, pero es para darme a entender y para que vea de dónde vengo
¿Y cuál es el marco por el que debo entrar al siguiente tema, que lo hemos denominado, hermanos a la obra? Porque la iglesia sigue creciendo y Dios la sigue edificando. Pero nosotros, en nuestras pequeñas expresiones de iglesia donde nos congregamos, somos los responsables de darle esa expresión, ese dinamismo, ese interés, esa clase de casa espiritual donde todos nos formamos, donde todos aprendemos. Entonces, surge una pregunta que creo que es bueno que nos la hagamos. ¿Qué clase de iglesia queremos? ¿Queremos una iglesita de garage como esas que abundan por todos lados? ¿O queremos una iglesia pujante? Una iglesia que predomine y que sea protagonista en el sector sur de la ciudad donde estamos ubicados. Porque de esa manera nosotros cumplimos o cumpliríamos con parte de nuestra misión. Porque me imagino que usted recuerda parte de nuestra misión, pero ahí le va la parte medular, de nuestra misión. Discipular a las familias de nuestra ciudad hasta que alcancen la madurez en Cristo. Esa es la hoja de ruta que tenemos y ese es el camino que tenemos que seguir. Pero para eso debemos internarnos en lo profundo de la estructura de nuestra iglesia y ver sus falencias y ver sus debilidades y ver sus fortalezas y ver sus oportunidades. Y tenemos una linda oportunidad. Los tiempos se están poniendo más difíciles. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes, diría don Benjamin Franklin. Porque es cierto, la gente que hace lo mismo y espera resultados diferentes está perdiendo el tiempo. Creo que debemos reinventarnos, debemos salirle al paso de los tiempos. No es la misma iglesia que empezó hace 40 años a una iglesia de hoy. Los tiempos han cambiado. Nuestra propuesta como producto renovado, nosotros lo tenemos que trabajar como equipo, desde las autoridades de la iglesia hasta la parte del pueblo que asiste a esa iglesia. Debemos de trabajar en equipo y elaborar un producto renovado, porque ese es mover del Espíritu. Se aproxima un avivamiento especial y si nosotros no estamos conscientes de eso, va a pasar el avivamiento y nosotros no nos vamos a dar ni cuenta. Nosotros tenemos que ser una iglesia del presente, una iglesia que atiende necesidades del hoy, una iglesia que se prepara con toda su gente para el mañana. Amén, eso es importante. Recuerda don John F. Kennedy, o lo vio por lo menos en la historia, en algún libro, el expresidente de Estados Unidos, el que mataron. Él, fíjense que una de sus frases célebres era: no todos tenemos el mismo talento, pero sí las mismas oportunidades para desarrollar nuestros talentos. Interesante, ¿verdad? Yo los invito a que nuestro aporte a la iglesia, a la nueva iglesia que queremos, sea de verdadero interés. Nosotros tenemos que involucrarnos. Acuérdense que la personalidad de la iglesia depende de nosotros. Si no nos involucramos, seguirá siendo la misma congregación de hace 50 años y no vamos a impactar, no vamos a atraer a las nuevas personas que tienen que venir, porque o impactamos en nuestro sector o no, o lo harán otros, pero nosotros debemos hacerlo intencionalmente. Esto no es casualidad. Nosotros debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y dar nuestro mejor aporte, nuestros mejores frutos en donde estamos plantados, pero intencionalmente, para que nuestra iglesia mejore, para que nuestra iglesia sea esa iglesia vanguardista y esa iglesia que está preparada en todo momento para cualquier evento. Eso debería ser, en términos sencillos, eso debería ser lo que nos ocupe a
todos los que estamos plantados en esa iglesia. Hermanos a la obra es precisamente porque nos tenemos que involucrar. Eso es importante, involucramiento. Usted se preguntará, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tanto de esto? De que nos involucremos, de que hagamos un modelo de iglesia dinámica. Pero no es por echarle la culpa a alguien. Es que toda la cúpula de autoridades que tenemos, los mandos medios que tenemos en nuestra estructura, los líderes de grupos específicos, deberíamos de estar involucrados pensando, y eso no es de ahorita, deberíamos estar pensando desde hace rato. Esto ya debería estar caminando con la nueva modalidad, con el nuevo diseño, porque nosotros somos personas que evolucionamos. Miren, si Dios, que desde hace cuándo se involucra en la vida de uno, le da cada día una misericordia nueva para que nosotros la aprovechemos. ¿Por qué la iglesia se queda atrapada en el tiempo? Tiene que ser una iglesia actual. Decía un predicador internacional, poseedor y director de una de las iglesias más grandes, que ellos solo están pensando para este año y en los últimos 10 años en 3 cosas sobre las cuales se van a mover. Primero, el evangelismo. Van a aportar, van a invertir lo que sea necesario porque ese rubro de evangelismo verdaderamente se cumpla, porque eso es lo más importante. No es un club social. Realmente, evangelismo, el amor a las almas de las personas que tienen mucha necesidad, y construir donde quiera que se muevan las mejores instalaciones para que los hermanos que las ocupen estén en comodidad. Son 3 cosas que no deberíamos de perder de vista nosotros también. Evangelismo nos interesa involucrar a más gente y que nuestra iglesia crezca. Creo que sí, que esa debería ser una prioridad. Pero se los dejo en el tintero porque eso yo no soy la persona indicada para hacerlo. Por eso tenemos a alguien como cabeza y él tomará las decisiones y buscará y entrevistará a toda la gente que llega con nuevos planteamientos para hacer equipos de trabajo y enfrentemos la nueva problemática. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, y lo que viene es fuerte. Este es un mover del Espíritu. Tenemos que entenderlo, tenemos que conocer las sazones de los tiempos, tenemos que entender que nuestra iglesia es una iglesia que también se mueve, es una iglesia que también se actualiza, es una iglesia que también busca salirle al paso a los nuevos cambios. Para mí, que creo que esto debería de provocar una reunión con toda la gente involucrada y sus autoridades y empezar a pensar en el modelo de una nueva iglesia, pero de una iglesia con su visión muy clara, con su misión muy clara y con nuestra disposición para que aportemos nuestros mejores frutos, nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos y lo pongamos al servicio de esa expresión del cuerpo de Cristo. La pandemia fue el mejor pretexto para desesperar a algunos, porque a algunos les incrementó la fe, a otros los desinfló, a unos ya no los volvimos a ver, se fueron al mundo. Nos dejó muchas cosas al desnudo que venimos a ver hoy, y creo que esta es una prueba una situación que nos está poniendo a prueba para que nosotros resurjamos y replanteemos una congregación con vistas a evangelizar, pero a evangelizar de verdad y a tener un equipo bien estructurado para los nuevos tiempos. Nosotros no podemos continuar
con la misma apatía. No podemos continuar con esa misma indiferencia. Y es importante tocar algunos puntos para las personas que ya estamos trabajando, que nos volvimos a encontrar presencialmente, que nos volvimos a situar en un templo y a escuchar presencialmente y a tener comunión física con los hermanos. Para ellos va el mensaje, para ustedes va el mensaje, para mí va el mensaje. Quiero tocar 4 aspectos importantes. Yo, como parte de una congregación, tengo que proteger la unidad de mi iglesia. ¿Se recuerdan ustedes que ya lo tratamos en la reunión pasada? Tengo que proteger la unidad de mi iglesia. ¿Cómo? Bueno, actuando con amor hacia los demás miembros, que sea genuino, auténtico, que sea un verdadero amor, que no sea apariencia ni hipocresía. Nosotros tenemos que ser sinceros. El punto, lo demás es negándome a los chismes, por supuesto, porque los chismes y la mala información va socavando toda estructura, porque no crean que solo sucede en una iglesia, en una congregación, es en toda agrupación donde se le da lugar al chisme. El chisme hace mucho daño a las estructuras. Yo encontré un meme que decía, un post que decía, me gustó mucho por cierto, el chisme muere cuando encuentra oídos de gente madura. ¿Qué significa eso? No jugar con los chismes, no jugar el jueguito de los chismes, porque eso nos debilita, eso nos deja mal parados ante una sociedad que nos tiene que conocer. ¿Cómo vamos a atraer la atención de alguien? ¿Cómo vamos a capturar la atención de alguien si nosotros somos un equipo que no nos entendemos el uno con el otro? O nos tenemos envidia el uno con el otro, o nos cerramos la puerta el uno con el otro. Debemos de plantear un proyecto para los últimos, ¿qué les digo?, 50 años. Eso podría ser. ¿Qué pasó con Japón? Japón, donde no hay petróleo, diseñó una estrategia de hacer automóviles, aunque no tenía petróleo, y poderlos vender al mundo. Imagínense, cuando Estados Unidos se vio inundado de los autos japoneses, ya no pudo reaccionar. Ya ellos habían llenado el mercado. Y teniendo Estados Unidos la Ford y teniendo otras empresas automotrices, los japoneses diseñaron una estrategia para los próximos 50 años, mínimo. Nosotros debemos de diseñar una estrategia que nos permita seguir caminando de una manera vanguardista. Quiero ver el seguir instrucciones. Quiero retomar esto de proteger la unidad de mi iglesia, actuando con amor hacia los demás miembros, negándome a los chismes, porque eso socava las estructuras, y siguiendo instrucciones de la iglesia. No miremos con indiferencia lo que la iglesia está haciendo. Todo lo que la iglesia anuncia nos debe interesar a todos, porque yo pertenezco a una iglesia y lo que en esa iglesia se dice y se hace es de sumo interés para mí. Creo que estas pláticas como la que estoy o me toca dar a mí, no es esa plática que genera muchos amenes o muchos gloria a Dios, porque es algo serio, porque tiene que ver contigo y conmigo, porque tiene que ver con nuestra responsabilidad, con nuestra madurez. El cuarto punto, que es muy importante, aglutina el que asistamos fielmente a la iglesia, porque es nuestra congregación y es nuestro centro espiritual, nuestro centro de crecimiento espiritual, y no debemos descuidar. La iglesia no es el día domingo, la iglesia es todos los días, y ese lugar es para congregarnos los días que decidamos hacerlo. Normalmente es domingo, que en su mayoría lo hacemos, pero es nuestra iglesia, es nuestra casa espiritual.
Entonces tenemos que asistir fielmente a ella y tenemos que vivir una vida santa. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida santa, recta y agradable a Dios como individuos, y tratando de jalar a nuestras familias, porque todas las familias integradas en esa gran familia es lo que nos hace una iglesia fuerte. Y todo lo que queramos emprender juntos va a ser más fácil hacerlo y más fuerte en el sentido de colaboración, de respaldo y de lo que creamos. Es más fuerte. Y aquí viene un punto que todos rehuimos normalmente, porque no me va a negar usted y yo que cuando nos hablan de diezmo hay un rechazo, cuando nos hablan de diezmo y ofrenda. Y esa es una responsabilidad y una evidencia de que pertenecemos a un grupo o a una congregación. Nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que tener fidelidad en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, porque eso evidencia ese sentimiento y ese sentido de pertenencia. Nosotros tenemos que estar pensando que el diezmo no es ese derecho, ese pago de derecho de piso, porque no es así. El diezmo es del Señor. Las ofrendas vienen en algún momento a ayudar en la parte administrativa para sufragar gastos que la iglesia tiene, pero esa es responsabilidad de todos los miembros, no de unos en particular, no de los que más puedan, porque no están diciendo quiénes pueden más y quiénes pueden menos, es todos. Lo mismo son 10,000 quetzales de diezmo que 100 pesos o 10 quetzales de diezmo, porque no estamos diciendo solo los que ganan bien, no, es una responsabilidad individual, es una responsabilidad como familia, es una responsabilidad compartida, que eso es importante que lo consideremos. Dios está edificando la iglesia conformada por varias expresiones aquí en la tierra, y tenemos que entender que somos nosotros los que estamos en esas congregaciones los responsables de la personalidad que le querramos dar a nuestras iglesias. Si la iglesia donde asisto no me gusta, pues lo más bonito o lo más, como les dijera, lo más serio que podría hacer es, si ya no me gusta la iglesia, tener esa seriedad y esa delicadeza de decir, bueno, hasta luego, gracias por habernos albergado o haberme albergado muchos años, pero adiós, me cambio de iglesia. Pero creo yo que así como entramos y empezamos a conocer hermanos, gente, así como nos fuimos presentando con cada uno, pues tener la delicadeza de decir, ya no voy a continuar en este grupo. Y entonces, por lo tanto, si yo ya no voy a continuar, mis compromisos con esa congregación se terminaron. Pero mientras yo asista, mientras yo me declare miembro activo de esta congregación o de otra congregación, yo tengo responsabilidades, así como tengo derechos también. Tengo responsabilidades, tengo obligaciones. Es importante que veamos eso. Entonces, nuestro aporte en cuanto a talentos, en cuanto a dones, tenemos que ver que sean los mejores frutos que tenemos que dar. Es ahí donde nos tiene el Señor plantados. Es ahí donde el Señor quiere que crezcamos. Es ahí donde el Señor quiere que nos desarrollemos. Me doy a entender. Mientras yo esté dentro de un templo, yo tengo que ser fiel al templo, a la congregación. ¿Me doy a entender? Ok. Pues llegamos a la conclusión. Este tema no es ese tema que despierta muchos amenes, como les dije, muchos gloria a Dios, porque es un tema serio. Es un tema que tiene que ver con tu corazón, con tu ser interior, con tu identidad, en la manera que tú camines con una identidad definida. En esa manera te van a ver la congregación a la que asistes.
Y tienes el derecho de hablar con las autoridades y con las personas de los mandos medios y decir tus inconformidades. Es válido, se vale. No es todo decir amén y inclinar la cabeza. Es válido también hacer ver tus molestias, pero que tus molestias no se conviertan en chisme a las espaldas de los demás. Ve y dilo abiertamente. Ve y hazlo saber. Encontrarás consejo y dirección. Eso te involucra, eso te identifica con el lugar. Y eso te hace amar el lugar donde asistes. Pero si ya no vas a estar ahí, como te dije al principio, debes de tener la delicadeza de decir: adiós, me voy por esto y esto y esto. Pero hay que hablarlo. Tenemos en nuestras manos, y esa es nuestra conclusión, tenemos en nuestras manos un lindo desafío. Armémonos con nuestros mejores frutos, con nuestros mejores talentos y con nuestros mejores dones y con nuestro mejor deseo de querer aportar todo aquello que contribuya, todo aquello que enriquezca a la agrupación donde yo asisto. En este caso, nuestra iglesia. Aprovechemos ese mover del Espíritu Santo, acerquémonos a nuestras autoridades para que sea un esfuerzo integral y no sea una molestia de algunos y una inquietud de otros y una visión de unos y otra decisión de otros, una visión de otros, una molestia de algunos. No, tenemos que plantear las cosas como son porque pertenecemos a una congregación. Y yo soy iglesia, tú eres iglesia y debemos de compenetrarnos y convertirnos en bloque común para todo, para lo bueno y para lo. Pero siempre y cuando todo lo que edifique, siempre y cuando sea para edificar, no para destruir. Porque para destruir es muy fácil, es en segundos que se destruye. Pero construir lleva tiempo. La iglesia donde estamos ha llevado 35, 40 años de ser lo que hasta ahora es. Ahora es tiempo de pensar en un nuevo modelo, no porque estemos molestos con el modelo que tenemos, sino que el Espíritu Santo en ese mover está exigiendo que nosotros sigamos al siguiente peldaño, al siguiente nivel. Porque eso es una iglesia actualizada, una iglesia que se sube a esa ola de cambios y le sale al paso a los tiempos malos, porque va a seguir siendo nuestro albergue espiritual, porque va a ser siempre nuestro hospital. Con tantas enfermedades de nuestra alma, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser atendidos, necesitamos ser escuchados, necesitamos ser dirigidos, necesitamos consejería, necesitamos oración, necesitamos apoyarnos unos con otros y para eso está la iglesia. Acuérdense que Dios dejó 3 instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. Estamos hablando de una institución importante. El pertenecer a la iglesia donde estamos es pertenecer al concepto que Dios dejó diseñado. La iglesia. Ahí muchas familias cambian, muchas familias se reforman, muchas familias se desarrollan, muchas familias son líderes, en cada uno en su posición. Y como siempre, es muy gratificante y privilegiado estar con ustedes y esperamos vernos y espero vernos en otras ocasiones. Lo que deseo con todo mi corazón es que Dios lo bendiga a usted, a su familia y que piense lo que le dije, porque esto tiene que provocar cambios y cambios para bien y cambios para crecimiento y cambios para madurez. Nos conviene a todos. Si todos caminamos bien, el grupo, la asociación, la iglesia, la congregación va a caminar bien. Que Dios me los bendiga y hasta luego.